Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de jueves, nuestra semana 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, pues bueno, estamos abordando la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Pedirles igual de favor, como todas las sesiones, que me confirmen que es claro el audio, que me escuchan correctamente. A ver, aquí nos escribe Ismael. Buenas noches, Ismael. ¿Es claro mi audio? ¿Me escuchas correctamente, Ismael? Audio claro, excelente. Muy bien. Ahora, pues bueno, por situaciones algo pues complejas, estoy transmitiendo desde otro espacio. Entonces, pues bueno, de todas maneras, prefiero siempre aclarar y cerciorarme de que todo está claro y correcto. Entonces, pues te agradezco, Ismael, y pues vamos a dar inicio a nuestra última sesión de esta semana 3. Entonces, pues vamos a hacer un repaso de los principales temas que hemos abordado a lo largo de la semana. Vamos a revisar también la parte de la acentuación. Como saben, bueno, hemos en las retroalimentaciones que siempre les comparto, pues bueno, hay errores a veces en ortografía, en acentuación, principalmente en acentuación, porque pues por lo regular en Word vemos que se corrigen en automático, ¿verdad? Las faltas de ortografía. Entonces a veces la acentuación, eh, por hasta los tipos de acentos que hay, pues es mucho más complejo o puede ser más difícil. Entonces por eso decidí que abordáramos algo acerca de la acentuación. Me lo han mencionado, entonces bueno, pues con todo gusto lo vamos a tocar. Previamente a esto, pues hacemos un repaso general de los temas que hemos visto y que son necesarios en esta tercera semana, que son pues la literatura y mundo, la experiencia estética, el impacto de la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura, las formas emergentes de literatura, el proceso de escritura, frases para iniciar cuentos, el cuento, preguntas y comentarios. Igual aquí, si existe algún comentario, alguna duda, pues bueno, háganmela saber, pueden levantar su mano, pueden escribirme en el chat y damos solución a esas dudas, a esas preguntas que se tengan. Entonces, y además, pues la cuestión de la acentuación y pues revisamos también así de manera eh, puntual algunos detalles que son necesarios o importantes tomar en cuenta para las actividades integradoras de esta semana, la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, que es a manera de foro, donde hemos estado reflexionando y bueno, siempre hay un gran debate en torno a si el cómic es considerado como literatura. Bueno, pues compartiremos también acerca de ello. Entonces, la literatura y el mundo, primeramente, están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Como hemos mencionado, un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para lo que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Entonces, bueno, pues están íntimamente relacionados, nos creamos mutuamente. Primeramente los escritores, por ejemplo, los sucesos que acontecen en la sociedad, ellos los toman y los escriben, son fuente de inspiración para los fondos de sus obras. Eso por una parte. Y por otro lado, también los mismos escritores de repente tienen, como sabemos, son seres sensibles, eh, que igual se adelantan al tiempo, que pueden ser muy visionarios, entonces pueden identificar o pueden tener pensamientos muy revolucionarios, distintos, y al hacerlo, pues crean formas
de pensar distintas que a nosotros como sociedad al leerlos, pues nos van a impactar también. Entonces, tanto los acontecimientos que vivimos como sociedad crean literatura, porque de ahí se toman los temas, de ahí toman los escritores los temas, o los escritores también con base en su iniciativa, en su visión, crean obras que sirven para revolucionar el pensamiento de la sociedad. Entonces, bueno, pues se crean mutuamente. Un texto, pues nos permite entonces comprender los sucesos de la realidad humana, así como reestructurar los componentes. Entonces, extraordinaria que es la literatura, además de que, bueno, pues una de las 7 bellas artes nos permite conocernos más a nosotros mismos, nos permite tener pensamientos más amplios, tener una visión distinta, con mayor apertura de nuestro mundo, del mundo en el que participamos, ¿sí? Siempre lo he comentado, ¿no? Una persona que no lee, a una persona que lee, pues es muy distinta. Una persona que no lee, pues se ahoga muy fácil en un vaso de agua, ¿no? En alguna problemática, en alguna situación. Alguien que lee se da cuenta que su manera de pensar es solo eso, su manera de pensar, pero hay tantas como seres humanos aquí en la Tierra. Entonces, pues eres un ser humano con mayor apertura, más creativo, más inventivo, más libre y pues por lo tanto más feliz, ¿no? Entonces, pues íntimamente relacionados ambos. La experiencia estética, este suceso mágico tan importante pues que es la razón por la cual hemos estado compartiendo en la actividad integradora 6, ¿sí? Precisamente eso es lo que hemos estado compartiendo. Esto es lo que da origen a nuestro tema de discusión, parte de ello, ¿no? Lo que es la experiencia estética. A ver, antes de explicarlo y pues por dar oportunidad y que se generen participaciones extras en esta sesión, me gustaría escucharte primeramente, Ismael, si nos puedes compartir, si puedes prender tu micro, compárteme. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Qué es la experiencia estética para ti? ¿Qué has aprendido? Qué has comprendido acerca de la experiencia estética? Además, bueno, ya sabemos, como vuelvo a repetir, pues es participación extra. ¿Quién se la quiere ganar? Ismael, Cintia, veo que te acabas de integrar. Bienvenida, Cintia. No sé si les gustaría compartir acerca de la experiencia estética. ¿Qué es? ¿Qué han comprendido acerca de esto? ¿Qué es la experiencia estética para ustedes? ¿Quién se anima? No importa si te equivocas, no pasa nada. Corregimos, orientamos. El chiste es participar. Bueno, parece que no. Entonces, Perdón, pues, perdón. Estoy recordando, creo que es como lo que vemos, ¿no? La belleza de alguna obra, algo así, más o menos fue lo que leí. No sé si esté bien o. ok. Bueno, Gracias por participar, Cintia. Cintia nos dice que es la belleza de una obra. Ok. Tú, Ismael, ¿qué nos dices? yo hice una aportación en el foro. Ajá. Yo creo que son los sentimientos o las sensaciones que sentimos cuando leemos, por ejemplo, algún libro o vemos alguna escultura. No sé si esté bien. Claro que sí, Ismael, gracias también por participar. Es correcto. Y digo yo que la experiencia estética, pues es la magia que sucede en el arte. Así, literalmente, es la magia que sucede en el arte. Esas sensaciones
que vivimos, esas emociones que experimentamos cuando estamos leyendo un poema que nos despierta un cúmulo de emociones, ¿sí? Que nos hace sentir, recordar al ser amado, recordar a aquella persona que no está con nosotros. Entonces, ¿por qué digo yo que es algo mágico? Porque fíjense cómo un autor puede, pues ya no estar físicamente hace tantos años, su obra está presente y a través de su obra, de un escrito, de unas letras, puede provocar en nosotros todas esas emociones, todos esos pensamientos, nos impulsa a vivir de una manera diferente, a tener más pasión por la vida. Entonces, esa es la experiencia estética. Eh, Como bien dice su compañero, igual su compañera, que es ese cúmulo de emociones, pensamientos, sentimientos que nos despiertan las 7 bellas artes. No solamente la literatura, ojo con eso. Obviamente estamos aquí enfocados en la literatura, pero esto no sucede solamente en la literatura. La estética es una rama, de la filosofía que se encarga de estudiar el arte, lo bello que hay en el arte. Entonces, estas emociones las experimentamos en el arte, en la música, en la pintura, en la danza, en el cine, en la literatura, ¿sí? Entonces, en la escultura, en la arquitectura, en las 7 bellas artes, tenemos estas experiencias estéticas. Eh, Tenemos dos tipos de placeres y que es lo mismo con la experiencia estética, ¿no? Tenemos dos tipos de placeres. Por un lado, tenemos el placer común y cotidiano. Aquel placer, por ejemplo, que está relacionado con los sentidos o con la cotidianidad. Por ejemplo, estamos muy cansados después de un día laboral bastante pesado o ha hecho mucho calor y nos tomamos un vaso de agua fresca. Sentimos placer, ¿no? O estamos muy cansados, llegamos a casa, nos acostamos, sentimos placer. O estamos viviendo una experiencia, ¿verdad? Placentera. Y ahora, ¿será lo mismo un placer estético o una experiencia estética? No. La estética, vuelvo a repetir, está relacionada con la belleza que tiene el arte, ¿sí? Entonces, ese placer también lo experimentamos, pero es distinto al placer común, al placer cotidiano que vivimos, como ya les explicaba, cuando descansamos, cuando nos tomamos una bebida, etcétera. Ese es otro tipo de placer. Entonces, el placer estético es cuando estamos viendo una pintura y viajamos a través de esta, ¿sí? Comenzamos a viajar, a experimentar todo tipo de emociones. Por eso digo que es magia, que los autores en cualquiera de sus obras, en sus pinturas, en sus obras arquitectónicas, en cualquier manifestación artística, plasman alguna emoción, algún pensamiento, alguna idea, alguna filosofía. Entonces, esto lo hacen a través de los lineamientos que tiene el arte en cuestión. Pintan o realizan alguna pintura precisamente con base en los lineamientos de esta. No sé, por ejemplo, pues que tengan, que los colores sean o que las formas sean simétricas o por el contrario, buscan la asimetría en las formas y así sucesivamente, apegados a los lineamientos del arte, de la manifestación artística en cuestión, ¿sí? Entonces, en el caso de la literatura, igual, para poder crear un poema, pues hay que cumplir con los lineamientos que tiene la literatura o que tiene la poesía, ¿sí? Por ejemplo, que exista figuras literarias,
que exista ritmo, que exista rima. Entonces, para que el arte o el artista, el escritor, el artista en general pueda manifestarse de manera estética, pues tiene que apegarse a los lineamientos del arte. Por ejemplo, en una obra arquitectónica igual, ¿no? Relacionarse con el estilo, con la forma, con la simetría, con la falta de esta, las cuestiones clásicas, el estilo barroco, etcétera, ¿no? Cada uno de estos. Entonces, nosotros cuando disfrutamos, cuando vemos, cuando apreciamos sus obras, sentimos placer estético o vivimos una experiencia estética porque estamos viviendo ese placer, porque estamos decodificando el mensaje que envían ellos a través de sus obras y que estas han sido a través de los códigos, de las reglas, de las normas que tiene el arte que se esté analizando. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es la experiencia estética. El impacto de la literatura en la sociedad, pues es tremendo, como ya decíamos, ¿no? Tanto la sociedad crea la literatura como la literatura crea la sociedad. ¿Y a qué me refiero? ¿A poco no nos pasa que leemos una obra literaria y la lectura de una obra literaria puede cambiarnos nuestra vida, literalmente, ¿no? Puede cambiar nuestra vida porque encontramos algo que estamos buscando. Comprendemos que esa situación por la que tanto nos estamos preocupando, pues no tiene razón de ser. Eh, a través de la lectura de una obra literaria valoramos más la vida, etcétera. Tiene un impacto extraordinario la literatura en la sociedad, puesto que reflejan precisamente formas de pensar, las ideologías que existieron en alguna época determinada, ¿sí? Entonces, a su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los escritos que han sido producidos en esa época o por los que fueron escritos y producidos en épocas anteriores. ¿Y esto a qué se debe? ¿O cuáles son las obras que principalmente trascienden en el tiempo? Pues son aquellas que tocan las temáticas que están, pues que más buscamos nosotros como seres humanos. ¿Cuáles son esas temáticas que están o que son muy vigentes, que nunca pasan, que nunca se pierden en el tiempo? La búsqueda de la felicidad, entender qué es la vida, entender qué es la muerte, qué es el amor, cómo procurarlo, cómo aumentarlo. ¿Sí? Entonces, todos esos temas, cuando los autores los toman de fondo para sus escritos, pues obviamente trascienden en el tiempo precisamente por eso, porque son temáticas que siempre estamos buscando como humanos. Nunca vamos a lograr comprenderlas en su totalidad, ¿no? Lo que es la vida, lo que es la muerte, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué somos en realidad, qué es el amor, cómo vivirlo, cómo vivir mejor. Todos esos temas, pues siempre van a ser vigentes. Por ejemplo, en el caso de la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomado referida por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar sus postulados. O por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta del gran Shakespeare, este concepto de amor romántico es tomada después por Miguel de Cervantes de Saavedra, en el Don Quijote de la Mancha, y que tiene su origen en la interpretación del Eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media. Entonces, pues al final somos una sola raza, somos una sola humanidad, son los mismos temas, son las mismas dudas y preguntas existenciales que tenemos todos, ¿sí? Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Por eso es que esas obras pues trascienden en el tiempo.
La difusión de la literatura, pues ahora con la llegada de las tecnologías o el auge de las tecnologías, pues la difusión de la literatura es mucho más sencilla o se ha potencializado, ya que hace que las obras literarias pues lleguen a un mayor número de personas. El internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas extraordinarias en nuestros tiempos. Imagínense anteriormente, pues esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo, de ubicación. Las obras no se conseguían o pues tanto porque no estaban disponibles o porque estaban agotadas o porque era muy difícil localizarlas o los costos eran muy elevados, cosa que ahora pues gracias a la tecnología esta difusión es extraordinaria. Podemos tener acceso a una obra en cualquier momento. Podemos acudir al llamado de los autores en tiempo sincrónico, inclusive se van creando o hay una relación, perdón, una relación muy directa entre los autores y los lectores. Ahora los mismos lectores consideran a sus lectores pues para saber qué opinan de sus obras, para saber qué temas son los que más les interesan escuchar y con base en ello, pues escribir, darles lo que pues sus fans, sus seguidores quieren. Entonces hay una relación muy directa con los escritores, algo que antes era impensable. ¿Sí? Impensable. Inclusive cuando las obras llegaban a nosotros, pues por lo regular los autores ya no estaban físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, la tecnología pues ha apoyado de manera extraordinaria a la difusión de la literatura y bueno, pues podemos, claro que podemos apoyarnos de ello y de grandes, de todas esas grandes ventajas que nos ofrece de la tecnología sin perdernos obviamente en esa parte esencial, natural, en la esencia de la vida, pero definitivamente podemos apoyarnos de la literatura digital, de la literatura electrónica, de las tecnologías de la comunicación para pues acceder al conocimiento, al arte. Sí, ahora el arte precisamente se distribuye pues de una manera muy interesante que ahorita precisamente lo vamos a revisar con estas formas emergentes de literatura. Ah, nos dice Ismael, ¿para usted el cómic es literatura? Bueno, estuve investigando y hay opiniones diferentes. Para mí, si es literatura, pues considero que es una expresión artística. Ok, pues gracias por tu pregunta, Ismael, gracias por interactuar aquí conmigo. Mira, no, como lo hemos comentado ahí en la actividad integradora 6 en el foro, sería muy atrevido, Ismael, muy arriesgado decir que sí, el cómic es literatura. Afirmarlo, hacer la aseveración, me parece un tanto arriesgado, porque al final la literatura, ¿qué es la literatura? Vamos a remontarnos a ello, ¿no? Nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, ¿sí? Entonces, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y en el caso de el cómic viene del inglés cómic precisamente, que se refiere a una serie o una secuencia de viñetas que cuenta una historia, un libro que contiene historietas, ¿sí? Entonces, cuando los cómics tienen texto, pues puede ser como más fácil
poderlo relacionar, ¿no? Con la literatura, que inclusive tenemos novelas gráficas, eso es distinto, pero cuando solo hay imagen, pues falta precisamente la palabra, el arte de la palabra, que es justo el origen de la literatura. Vean los tres géneros de la literatura universal. Género narrativo cuenta historias a través de personajes en un tiempo, en un espacio determinados, pero su principal herramienta, ¿qué es? Pues la palabra. El género poético, cuya intención es transmitir emociones, sentimientos de forma bella. ¿Qué principal elemento tiene para ejecutarse? La palabra escrita. El género dramático, ¿cuál es su principal intención? Generar una catarsis, una reflexión en nosotros como sociedades. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la palabra. Y entonces el cómic es una secuencia de imágenes que ahí es donde entra el debate, porque al final el cómic cuenta una historia también, pero no lo hace a través de la palabra. Y entonces ese es el detalle. Digamos que ese es, lo separa una línea muy, muy delgada, ¿sí? Una línea muy delgada. Puede ser de estas formas emergentes de literatura, pero considero arriesgado afirmar que sí es literatura. Prende tu micro, Ismael, quiero escucharte, prende tu micro, aquí vamos a interactuar un poco. Ah, ok. Sí, profe, bueno, lo que pasa es que sí estuve investigando y se supone que también el cómic cuenta una historia, así como ahorita me estaba comentando que igual las novelas gráficas, pero pues se supone que también el cómic cuenta una historia, no precisamente no es literatura, pero como le comentaba, yo siento que es una forma de expresión artística y podría considerarse como literatura, pero bueno, entonces igual y puedo investigar más. Sí, yo les he compartido ahí algo de información y les voy a seguir compartiendo algunos enlaces. Yo en lo que sí estoy 100% de acuerdo es que es arte. Claro que es arte. Se fusionan ahí varios artes precisamente. Pero como les digo, sí, es cierto que cuenta una historia, pero si nos remontamos al origen, a lo que nos dice la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, que es la literatura, nuevamente, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. El cómic estará utilizando una lengua para expresarse. Pues no, ¿verdad? En algunos momentos, quizá hay cómics que sí utilizan textos y ahí es donde puede entrar ese debate, donde podríamos decir, bueno, sí, pero cuando solo son imágenes, claro que hablamos de una expresión artística sin lugar a dudas, eso lo afirmo tajantemente, pero de ahí a afirmar que sea literatura, cualquier manifestación de cómic, ahí es donde pues te digo que existe un gran debate. Si se fijan, eh, pues bueno, no he a lo largo ya de pues algunos años, no he podido encontrar una fuente de información fidedigna que nos diga claramente que sí es el cómic, literatura. No lo he encontrado. Entonces, sabemos que para hacer afirmaciones no solamente depende de nuestra interpretación, esta interpretación debe estar basada, sustentada también en alguien más. Sí, exactamente, entramos en duda. Te puedo decir que yo puedo dar mi argumento, pero por lo mismo
doy los puntos, explico lo que es el cómic, explico lo que es la literatura y justo lo que estamos haciendo en el foro es eso, entrar en debate, que más que afirmemos, si afirmamos, demos la justificación como tal y pongamos la referencia. Yo afirmo que sí es por esto y como dice tal autor en tal fuente. O dejar esa puerta abierta, ¿no? Que a veces es muy interesante. Dejar esa puerta abierta para que, como no lo podemos aseverar como tal, pues dar los puntos a favor, los puntos que no le favorecen tanto, pero sí sabemos que es una línea sumamente delgada. Como bien dices, Ismael, de que es una expresión artística, sin lugar a duda, es una expresión artística. De eso a que sea considerada como literatura, es donde entramos en debate. Simplemente, ¿no? O sea, conocemos los géneros y los subgéneros literarios y no aparece en ninguna de estas. Obviamente también tenemos estas formas emergentes de literatura, que es precisamente lo que vamos a abordar. Y ahí, digamos que tiene un espacio más cómodo el cómic. Ahí sí tiene un espacio más cómodo, como estas formas emergentes de literatura. Pero volvemos al punto, todas estas formas emergentes literalmente de literatura utilizan la palabra definitivamente, se apoyan de la tecnología para crear el arte, pero utilizan la lengua escrita, utilizan la palabra, utilizan el verbo, ¿sí? Entonces, ahí sí hablamos de estas formas emergentes. Estamos a 2 minutos de que se corte la sesión, como siempre. Gracias a ti, Ismael. Espero haber ayudado más a que haya mayor claridad y que tengamos mayores argumentos para eso, para seguir debatiendo, para seguir compartiendo y dando puntos en nuestro foro. Está por cortarse la sesión. Vamos a regresar en 1 minuto. Cierro esta sesión y vuelvo a abrir otra. Entonces, en 1 minuto estamos nuevamente aquí con el mismo enlace, tal cual como ingresamos a esta sesión, ingresamos a la otra. Entonces, en 1 minuto estamos nuevamente aquí. Los espero. Gracias.